Ya ustedes saben que el Congreso ha aprobado un proyecto de ley para devolver parte de los aportes de los afiliados activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones. Eso ha generado una ola, casi diría yo histérica, de reacciones de personajes vinculados al oficialismo. Se dice varias cosas, pero de todo lo que se está diciendo, fundamentalmente que el retiro de fondos va a afectar otros programas sociales, eso lo ha dicho la ministra del MIDIS, como Pensión 65. Y es muy gracioso, porque Pensión 65 es un programa miniatura, es un microprograma. No sé de qué manera puede afectar a Pensión 65, pero ya eso depende pues de la impresión de cada quien. Y por supuesto María Antonieta Alba es la que más fuertemente ha reaccionado, diciendo que esto va a asustar a los inversionistas. No sé qué tendrán que ver los inversionistas con este problema, y que va a poner en peligro la estabilidad del presupuesto público. Pero lo que más me ha llamado la atención es el pronunciamiento del Consejo Interreligioso del Perú. Es decir, no es solamente la Comisión Episcopal. Bastante duro, diciendo que el retiro de aportes de la ONP es un atentado contra el único sustento de los ancianos pobres. Y además que la ley rompe la cadena de solidaridad intergeneracional sobre la que está basado el sistema de pensiones. Aparte de este comunicado, han hecho declaraciones nadie menos que el arzobispo, ¿no? El señor Castillo, Monseñor Castillo, a quien no esperaríamos un pronunciamiento así, y Monseñor Piñera, que es el obispo de Ayacucho. ¿Qué es lo que dicen? En resumen, no hay dinero, ha dicho con todas sus letras la ministra de Economía, va a desestabilizar la economía, va a haber déficit fiscal. Los constitucionalistas han dicho que es anticonstitucional. La ministra de Economía también ha dicho que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y finalmente, lo primero que dijeron es que no hay plata, simplemente. No hay plata en el fondo. Vamos a la Constitución del 93. El artículo primero de la Constitución del 93 dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es decir, que aún tratándose de una constitución en el marco del neoliberalismo, no pone la economía, por lo menos en su primer artículo, encima de las personas, sino las personas encima de la economía. Y además, que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Artículo 4. Y yo me pregunto qué cosas son los viejitos que reciben 200 soles de pensión mensual cuando la reciben de la ONP. El artículo 12. Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. Son intangibles. Esto ha querido interpretarse en el término de que son intangibles por los aportantes. No, son intangibles por el Estado. Y eso es desde que se dio la ley 19.990. Artículo 24. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Remuneración equitativa y suficiente. Y las remuneraciones que está dando la ONP no son ni equitativas ni suficientes. El artículo 79, que se ha repetido tanto: los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere
a su presupuesto. Pero vamos a ver qué significa eso, ¿no? Hay que ver primero varias afirmaciones de principio que deberíamos hacer. Primero, el dinero de la ONP no es de la ONP, es de los ahorristas. Ese dinero es de los que han dado y no están dando, porque dieron y porque los despidieron ya no pueden dar, y los que están dando. Y además de los actuales jubilados. El Fondo Nacional de Pensiones, que fue convertido en este Sistema Nacional de Pensiones, no pertenece al Estado. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Quién elige, quién designa a ese administrador de la ONP? Porque el Estado no es dueño de esos fondos. Esos fondos son privados. Y en general, el presupuesto del Estado no es del Estado, es de todos nosotros que pagamos impuestos. Ahí están nuestros impuestos y por tanto ese dinero es nuestro. Ahora, lo que pasa es que en realidad, ¿qué es lo que sucede? Todos sabemos el mecanismo, ¿no? Los aportes. ¿Quién cobra los aportes? SUNAT. Y de eso vive SUNAT, en otras palabras. Los jubilados y los asegurados son los que mantienen los sueldos de los señores de la SUNAT. Porque el Estado no financia la SUNAT, la financia de esa forma. Luego, una vez que SUNAT recoge sus aportes, cobrando una comisión altísima, esos aportes van al MEF. Y el MEF se apropia de los aportes. Y hemos visto que cuando había una política recesiva, que ha sido la mayor parte de los años aciagos que hemos vivido desde la época de Fujimori, ha impedido que la seguridad social gaste, porque había una política general de no gastar. Entonces, a pesar que salud tenía dinero, no podía gastar, porque el MEF no se lo autorizaba. No estaba dentro de la política económica general del gobierno. Y además, la pregunta es, ¿tienen los aportantes de quienes es ese dinero representación en la ONP? Por supuesto que sabemos que no. Lo que pasa es que aquí hay una vieja historia que seguramente algunos de ustedes conocen, pero que yo me permito recordar. Velasco, dentro de las muchas cosas que hizo y que hacen que a cada rato lo recordemos, creó el Fondo Nacional de Pensiones, 1971. No se limitó a crear el Fondo Nacional de Pensiones, que no existía hasta esa época. Nadie se había acordado de ese asunto, sino que lo dotó de rentas. Y una de esas rentas del Fondo Nacional de Pensiones y de la Seguridad Social fue el Centro Cívico de Lima. Cuando se hace el arreglo con la IPC y las empresas norteamericanas y el Estado les paga con el terreno donde ahora está el Sheraton, reserva la otra parte del terreno para la seguridad social. Y ahí se edifica el Centro Cívico de Lima, con oficinas y con un gran centro de convenciones que debía servir para las rentas. Todos sabemos que extrañamente ese centro cívico primero fue abandonado por los gobiernos de Belaúnde y de García, luego de haber sido incendiado al final del gobierno de Velasco, y después fue vendido. Por supuesto, sin transparencia. Entonces, ¿a quién pertenece el centro cívico? ¿De quién es? ¿Sigue perteneciendo a Salud? ¿Está en manos de alguna empresa privada? ¿A quién le pagan alquileres, que no creo que sean bajos, todas las tiendas y Oeshle y todos los super malls que hay allí? Sabemos que en los años 80
el señor Belaúnde le pagó al señor Tizón, que había financiado su candidatura, con un gran contrato, con plata de la Seguridad Social, que fue la autopista de Lima Cañete. Eso fue un escándalo, parte de la corrupción del gobierno de Belaúnde. La superautopista para aquella época, que era carísima, Lima Cañete, fue hecha por el señor Tizón, con fondos de la Seguridad Social que nunca fueron pagados. Y con las utilidades que el señor Tizón ganó, con parte de esas utilidades, compró un canal de televisión, que no me acuerdo si era el 13. Me parece que no era el 13, no recuerdo ahora el número del canal, que funcionó un buen tiempo y que después fue vendido a otras empresas. Y ese canal acabó siendo no sé cuál de los canales actuales. Entonces, eso pertenecía a la Seguridad Social. Luego vino, a partir de los años 80 hasta el 90, todo el saqueo de la Seguridad Social por Acción Popular y el APRA, porque la Seguridad Social se mantuvo como la gran agencia de empleos de los militantes, primero de Acción Popular y después del APRA. Eso lo hemos vivido nosotros y lo hemos visto. Y luego después, cuando ellos quebraron todo, cuando García quiebra todo, entre las muchas cosas que quiebra también la Seguridad Social, porque convierte el dinero de la Seguridad Social a INTIs, y los INTIs se hacen polvo, y entonces ahí el fondo de pensiones queda hecho cenizas. Encima de eso viene Alberto Fujimori y en complicidad con Castañeda descuartizan el sistema de seguridad social. Porque el fondo de pensiones, ley 19990, estaba dentro de la seguridad social. Entonces sacan una parte y crean lo que ahora es la Oficina Nacional Previsional, las bases de lo que ahora es la Oficina Nacional Previsional. Crean el IPSS, que después usó Castañeda, o intentó usar Castañeda con fines electorales, y aparte reservan la carnecita, que no eran los viejos sino los jóvenes, para las AFP, con el señor Boloña. Y entonces, luego de que ya había estado quebrada, primero había sido robada por Belaúnde y García, y luego había sido quebrada por García, y luego descuartizada por Fujimori, encima de todo eso, ¿no? Entregan la mejor parte a las AFP. Y todo eso lo hicieron a pesar de que la Constitución de 1979 establecía que la seguridad social es intangible y que además los jubilados tenían derechos adquiridos. Y la última maldad que hicieron Toledo con García, pero esta maldad pertenece especialmente a Toledo, es que anuló el principio de los derechos adquiridos que estaba claramente en la legislación peruana hasta ese momento. Y García, por supuesto, reivindicó y apoyó todo lo que se había hecho. Bueno, la situación ahora es que en este momento, según datos oficiales, porque además también hay una enorme falta de transparencia en todo esto, según datos oficiales y según el mismo jefe de la ONP, la pensión máxima en el sistema previsional público es de 857 soles. La mínima es de 415. Es decir, que tienes que aportar un mínimo de 20 años, y además haber cumplido 65 años, y además hacer un trámite en que tienes que pelear contra los abogados de la ONP, porque la ONP pelea con sus propios beneficiarios, pagando grandes sumas a los bufetes de abogados empresariales. Todo eso tienes que hacerlo para ganar máximo 857 soles. Cuando sabemos que según el mismo gobierno,
el costo de la canasta básica alimentaria estimada para una familia de 5 miembros es el equivalente de $843 con 59 centavos, es decir, 2.400 soles más o menos al cambio oficial. Pues bien, el otro hecho es que el gobierno les debe millones a los jubilados. Y actualmente, también según cifras oficiales, hay 576,000 jubilados que reciben pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, habiendo 4 millones de afiliados. Eso significa que esos 4 millones de afiliados teóricamente deberían estar financiando, según el sistema de reparto, a 576,000 jubilados. Con lo cual tendríamos realmente, a pesar de todas las crueldades que se han hecho contra este sistema, el sistema podría sobrevivir. Pero todos sabemos que las políticas del gobierno de eliminar el trabajo estable y de incluso tener a su propia gente trabajando con la famosa, con el trabajo de terceros, porque ahora se han inventado un nombre, yo ni siquiera CAS, trabajo de terceros, eso ha dado como resultado que esa suma de aportantes disminuya a solamente 1.600.000 personas. Entonces, ¿quién es culpable de esta nueva quiebra de la ONP? ¿Los jubilados? ¿Los aportantes? ¿O el gobierno? Con una deliberada política de roer las bases mismas del sistema de pensiones en el Perú. ¿Y quién tiene que responder? ¿Los jubilados? ¿Los que están defendiendo a los jubilados? ¿O justamente los señores que son responsables de esta política? Bueno, ellos dicen que no hay plata en el presupuesto y que esto es una suma fabulosa que va a hacer quebrar al Perú. Veamos entonces rápidamente el presupuesto del año 2020. El presupuesto del año 2020 son 177.367 millones de soles. 177.000 millones de soles. De esos 177.000 millones de soles, 98.000 millones, es decir, 55% del presupuesto, se van en sueldos. Pregunta, señores, un momentito. El año 90, el presupuesto general de la República era 10.000 millones de dólares. El año 2020, el presupuesto general de la República son más o menos 60.000 millones de dólares. Lo han sextuplicado los que ofrecieron adelgazar el Estado. Entonces ahora tenemos un Estado obeso que se come prácticamente todo el presupuesto. ¿Y cómo es posible que haya un país que tenga ese enorme peso de gente que no produce? Sino que simplemente, otra vez, es otra agencia de empleos para todos los partidos políticos y sus aliados que se han ido sucediendo a lo largo de todos estos 50 años. Entonces, es el presupuesto el inviable, no es la propuesta la inviable. Porque para gastos de capital apenas hay 46.000 millones de 177.000 millones. Y para gastos previsionales, es decir, para los jubilados, hay 6% apenas. Pero uno se pregunta, si tenemos entonces este cuadro, vuelvo a poner el cuadro, presupuesto 2020, 177.000 millones, gastos corrientes, 55%,
gastos de capital 26%, servicio de la deuda externa, del cual tampoco dan cuenta, 8%, y el gasto previsional, es decir, el sistema, el sistema de jubilados, el sistema de jubilaciones, 8.000 millones. Mi pregunta es, ¿y por qué? No es que los aportantes aportan para los jubilados. ¿Por qué es que el Estado pone esos 8.000 millones convirtiendo a los jubilados prácticamente en empleados públicos? Porque eso significa que ustedes que me están escuchando y yo estamos financiando a los jubilados. Porque el presupuesto es nuestro y se hace con nuestros impuestos. Por supuesto, para mí esto no es una novedad porque lo vengo observando desde hace todos los 10 años que he venido observando el presupuesto general de la República. Entonces, aquí hay pues evidentemente otra cosa absurda de una gestión que no tiene la menor justificación. Ahora, se dice que el Congreso no tiene derecho a iniciativas de gasto. Por supuesto, eso es cierto. Los congresistas no tienen derecho a iniciativa de gasto para sus cuestiones personales o de representación, porque todos sabemos que eso también se estableció, porque en los congresos antiguos, ¿no? Cada diputadito venía con que quiero un puente para mi pueblito y entonces todo eso se discutía. Eso se eliminó. Pues eso no significa que el Congreso no tenga que ver con el presupuesto, porque el Congreso es el que discute y el que aprueba el presupuesto. Y el presupuesto tiene 3 etapas. Hay un presupuesto institucional de apertura, o PIA, que es el verdadero presupuesto, porque ahí se presupone, en un momento en que todavía se calcula, ¿no? Que se va a percibir tal cantidad de impuestos, etcétera, y que se va a disponer de tal cantidad de plata. Por eso es el auténtico presupuesto. Pero ya cuando entramos a presupuesto institucional modificado, que es el que se hace después de marzo, el PIM, eso ya no es presupuesto. Eso es postsupuesto, porque ya sabes la verdad. En el momento en que lo haces, ya sabes cuánto cobraste de impuestos. Como sabemos, los gruesos impuestos en el Perú se cobran, sobre todo el impuesto a la renta, en marzo. Entonces, marzo, abril, ya sabes lo que tienes. Y puedes modificar. Por eso se llama presupuesto institucional modificado. Puede ser modificado. Y si el Congreso supiera esto, y si realmente tuviera conciencia de sus propias atribuciones, podría perfectamente modificar ese presupuesto y nadie tiene por qué decirle nada. Entonces, ahí tenemos una respuesta a lo que dice la ministra de Economía. Bueno, termino ahí y ahora sí quiero entrar, porque no tenemos mucho tiempo y me parece que ya me pasé como 20 minutos. Tú me avisas, Jorge, cuando debo terminar, a la RBU o IBU, es decir, la renta básica universal o el ingreso básico universal